¿qué queda? Si ya entendiste que le arrebataron casi todo el territorio que le habían prometido a los judíos, que se lo dieron todo a los árabes palestinos, casi, que los árabes palestinos son los que lo rechazaron, que lanzaron una guerra de exterminio contra los judíos sionistas porque no querían darles ni un metro cuadrado, no querían que hubiera ni un metro cuadrado de Estado judío. Y atacaron con alevosía y ventaja montoneros, con varios estados, con ejércitos profesionales, a una gente que acababa de sufrir un genocidio en Europa, ¿no? O sea, una vez que tienes todo eso en la cabeza, ¿qué queda para acusar a los sionistas? ¿Qué queda? Nada, tendría que ser la acusación de que en el pedacito que sí les dieron a los judíos sionistas, ahí le arrebataron su tierra a los árabes. Tendrías que decir eso, ¿no? Y entonces, no lo puedes decir, es la documentación que presentamos aquí. Entonces, en este otro artículo, que es el de aquí arriba en la esquina, lo voy a abrir, ahí documentamos que no hubo ningún caso documentado de que los judíos sionistas le arrebataran su tierra por la fuerza a los árabes. Y como mi testigo para esto es un historiador que se llama Nathan Weinstock, que aquí tenemos su libro, y escogí a Weinstock por un par de razones. Mira, primero porque Nathan Weinstock escribe este libro lo escribe como antisionista. O sea, el objetivo de su libro era decir, el conflicto árabe-israelí, los problemas de los árabes son culpa de los sionistas. Esa es su tesis. Y es su tesis marxista. O sea, Nathan Weinstock escribió este libro, la versión original, que es en francés, lo publicó en 1969, 69. Entonces, Weinstock es uno de los pioneros de esta transformación, transformar una narrativa de David versus Goliat en el espejo, ¿no? En el inverso. Él es uno de los pioneros en voltearlo y tratar de convertir a los judíos sionistas en Goliat. Pero, ¿qué crees? Nathan Weinstock, por estar escribiendo en 1969, que es antes de la transición, antes de que se completara la transición al marxismo cultural y la política de identidades, Weinstock todavía sentía una obligación de hacerle caravanas al marxismo clásico, ¿no? Y en el marxismo clásico lo que importa no es tu color de piel. En el marxismo clásico lo que importa es tu posición en la estructura de la producción económica. Entonces, ¿eres un proletario o eres un dueño de empresa? Esto es lo que importa, la clase social, la clase económica. ¿No? Entonces, como él venía de ahí, a pesar de que era antisionista y le quería echar la culpa a los sionistas de todo, fue muy disciplinado en el asunto de documentar cómo eran la estructura de clase de los árabes palestinos. Y documenta con mucho detalle algo que no tenía nada que ver con los sionistas, que era la estructura de opresión en la sociedad feudal de los árabes de ese lugar, que venía desde el Imperio Otomano, ¿no? Y entonces lo que él documenta es que ahí lo que había era esclavos. El 70% de todos los árabes que ahí vivían eran esclavos por deuda, porque no podían pagar sus deudas con los señores feudales, ¿no? Es como en las haciendas del porfiriato mexicano, ¿no? Que te pagan una bicoca, una miseria, y entonces pues no te alcanza para vivir, y entonces vas con el hacendado y le dices, oiga, don, présteme porque no voy a poder comer este mes. Y entonces le dan su palmadita en la cabeza, ¿no? Y le dicen, sí, hijo, sí, yo te presto, pero me lo pagas con un interés del 30%, del 50%. Entonces, por supuesto, nunca lo puedes pagar, se vuelve una deuda eterna que se le hereda a tus hijos, y como no has pagado, no te puedes ir y efectivamente te conviertes en esclavo, ¿no? Y esto era lo que le pasaba a estos árabes, idéntico. Les cobraban 30, 50, hasta 80% de interés en las deudas, y entonces era una relación feudal, trabajaban en tierra que no era de ellos. Los señores feudales ni siquiera vivían en sus tierras, estaban en Jerusalén o en algún otro
en alguna otra urbe. Y a diferencia del feudalismo europeo, donde el señor feudal por lo menos tiene la obligación de darle protección militar a sus siervos, aquí ni siquiera eso. O sea, no había ni siquiera protección militar para esta gente. Lo único que hacían estos señores feudales era exprimir a los esclavos, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de los sionistas? Bueno, un efecto de los sionistas fue que ellos llegaron y entonces a la gente que tenía título de tierra, que era casi nada más los señores feudales, ¿no? Les dijeron, oigan, si alguien quiere vender, nosotros compramos, porque queremos sembrar nuestra propia tierra, que queremos ser judíos que cultivan. Entonces, si alguien quiere vender, nosotros pagamos. Y le compraron a los señores feudales que fueron a vender. Nadie los forzó. Resulta que los sionistas estaban pagando carísima la tierra y que los señores feudales podían ganar una fortuna vendiendo las tierras menos productivas que tenían. Entonces, les vendieron pantano y les vendieron desierto, que eran casi totalmente improductivos. Y entonces los historiadores como Nathan Weinstock, como él tiene una meta antisionista, como quiere culpar a los sionistas, lo que dice Nathan Weinstock es, pues sí, los que vendieron la tierra la vendieron porque querían, pero lo que pasó con esas ventas es que los esclavos fueron expulsados y se quedaron sin chamba, sin tierra, sin nada. Y la culpa de eso es de los sionistas, porque los sionistas vinieron a comprar tierra. Pero cuando lees el libro con cuidado de Weinstock, te das cuenta que el propio Weinstock confiesa que eran los árabes los que expulsaban a los esclavos, no los judíos sionistas. Lo que estaba sucediendo era que como los judíos sionistas pagaban muy cara la tierra, entonces lo que hicieron estos grandes terratenientes árabes es que iban con los que tenían tierras pequeñas, o sea, los que sí tenían título pero no eran señores feudales, que tenían unos predios chiquititos, y les decían, mira, no se te ocurra venderle tu predio a los judíos, porque si te cachamos vendiéndole tu tierra a los judíos, entonces tú vas a ser un traidor contra el movimiento árabe palestino y te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y se los cumplían. Pero le decían, pero si quieres yo te lo compro, yo te lo compro. Y entonces con la pistola en la cabeza, estos pequeños propietarios árabes le vendían a los señores feudales sus tierras por una miseria. Ellos consolidaban las tierras y luego se las vendían a los sionistas a precios de extorsión. Entonces el movimiento árabe palestino no era un movimiento nacional, era una empresa criminal para oprimir a la gente pobre y sacarle todavía y extraerle todavía más. Y la otra cosa que documenta Weinstock es que los judíos de hecho le daban trabajo a los esclavos que quedaban expulsados de las tierras cuando los señores feudales los corrían para hacer las ventas. Los sionistas les daban trabajo. A ver, los sionistas tenían el movimiento dominante entre los sionistas era casi cuasi marxista, eran socialistas, entonces tenían una ideología explícita de ayudar a los árabes pobres y de respetar sus derechos y todo. Entonces les daban trabajo, pero no solamente a ellos. Los sionistas produjeron tal boom económico en la Palestina británica que le dieron trabajo no nada más a los esclavos que aventaban para afuera los señores feudales, sino a miles y miles y miles de inmigrantes musulmanes, árabes, que vinieron de todos lados, hasta de Argelia, porque el boom económico que crearon los sionistas, pues los atrajo en busca de una mejor vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está el argumento de que los sionistas perjudicaron a esta gente? A los ricos los volvieron putrimillonarios. Les metieron muchísimo capital que no tenían y que se pudo utilizar para detonar una industria incipiente entre los árabes. Y a los pobres los estaban liberando de la esclavitud y dándoles empleos que eran mucho mejores a sufrir como siervos con estos señores feudales. Entonces,
¿Dónde está la evidencia para construir un argumento de que los sionistas judíos le deben algo a los árabes palestinos?